Desde la asociación de BlackRock con el tirador de Trump hasta el servicio secreto que supuestamente negó a Donald Trump seguridad adicional. Las nuevas pruebas aportadas por el Congreso de EEUU revelan información que antes se nos ocultaba. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles de estas pruebas. Vínculos sospechosos con el asesinato. Un acontecimiento impactante que siguió al asesinato a tiros de Trump fue el descubrimiento de que BlackRock, una empresa multinacional de inversiones con más de 9,1 billones de dólares en activos bajo gestión, tenía fuertes vínculos con el tirador en el meeting de Trump. Pero antes de llegar a eso, es importante saber que las acusaciones contra BlackRock y sus vínculos con el tirador se remontan a una empresa de inversión con sede en Texas, Austin Private Wealth. Justo un día antes del intento de asesinato de Donald Trump, Austin Private Wealth hizo un movimiento financiero masivo. La sociedad de inversión solicitó una opción de venta sobre 12 millones de acciones de Trump Media and Technology Group. Este movimiento, que parecía una apuesta por la caída del valor de la compañía si Trump era asesinado, levantó sospechas de inmediato. Capturas de pantalla de la opción de venta de un terminal de Bloomberg circularon por las redes sociales, provocando un frenesí de especulaciones. Sin embargo, estas capturas de pantalla desaparecieron misteriosamente más tarde ese mismo día, echando más leña al fuego. El momento de la presentación, justo antes del intento de asesinato, parecía demasiado casual para ser ignorado, por lo que esta inversión levantó muchas cejas durante la investigación. En respuesta a la creciente controversia, Austin Private Wealth respondió a los rumores en su página web. Afirmaron que la presentación ante la SEC, en la que aparecía que habían puesto en corto un gran número de acciones de Trump Media and Technology Group, era incorrecta y lo atribuyeron a un error administrativo. Aclararon además que solo tenían 12 contratos, es decir, 1.200 acciones, y no 12 millones, y culparon a un proveedor externo de multiplicar por 10.000 todos los contratos de opciones. Aseguraron que estaban revisando sus procedimientos internos para evitar futuros errores. Pero a pesar de su explicación, el momento y la naturaleza de la presentación seguían pareciendo sospechosos. Sin embargo, la trama se complicó cuando se reveló que el presunto tirador había aparecido en un anuncio de BlackRock. Espero que cuando me jubile algún día, digan que ese tipo hizo de ese lugar un sitio especial para ir a la escuela. En respuesta a la reacción, BlackRock retiró rápidamente el anuncio y condenó el intento de asesinato como abominable y horrible. Pero esta revelación añadió una nueva capa de sospecha. ¿Era una mera coincidencia o había algo más siniestro en juego? La aparición del tirador en el anuncio de BlackRock fue una conexión sorprendente. Planteó interrogantes sobre el grado de implicación de BlackRock y sobre si existían vínculos más profundos entre la empresa de inversión y el tirador. El momento de la publicación del anuncio y su posterior retirada no hizo sino aumentar la intriga. Casi inmediatamente después, los teóricos de la conspiración se apresuraron a unir los puntos. Señalaron la inmensa influencia de BlackRock y sus conexiones con figuras poderosas como George Soros y la familia Rothschild. El momento de la presentación de la opción de venta, la aparición del tirador en el anuncio de BlackRock y el posterior aumento del precio de las acciones parecían demasiado convenientes para ser una coincidencia. Las conexiones entre BlackRock, Austin Private Wealth y el tirador eran demasiado evidentes para ignorarlas. Se trataba de un intento orquestado de manipular el mercado de valores y sacar provecho de una tragedia. ¿O fue una serie de desafortunadas coincidencias? La verdad sigue sin definirse, pero la sospecha persiste. Eventos antes del tiroteo. Antes de que el tirador, Matthew Crooks, tomara su posición para disparar a Donald Trump, se descubrió durante las investigaciones que empleó un dron con cámara DJI para inspeccionar el lugar del mitin, planificando minuciosamente su ataque. Este movimiento calculado le permitió obtener información en tiempo real desde el cielo. El dron proporcionó a Crooks una vista aérea del lugar del mitin, lo que le permitió trazar su estrategia con precisión. Los registros de la Administración Federal de Aviación revelan que se aplicó una restricción temporal de vuelo sobre el lugar de la concentración durante 1 hora y 55 minutos. Esta restricción es una práctica habitual para proteger zonas en las que se celebran acontecimientos de gran repercusión. Sin embargo, no está claro si esta ventana se amplió o modificó, porque, a pesar de estas medidas, Crooks consiguió saltarse las restricciones y sobrevolar con su dron el lugar del mitin, lo que pone de manifiesto un importante fallo de seguridad. La trayectoria de vuelo del dron, probablemente grabada por DJI, dejó rastros electrónicos que los investigadores descubrieron más tarde. Esta huella digital fue una prueba crucial para reconstruir los acontecimientos que condujeron al atentado.
Aunque es comprensible que el servicio secreto afirme no haber sabido o visto el dron en la zona antes del tiroteo, un detalle cuestionable es el hecho de que el servicio secreto había detectado a un tirador apuntando a Donald Trump 20 minutos antes de que se produjeran los primeros disparos, y sin embargo, no hicieron nada al respecto. Para comprender plenamente la gravedad de los hechos ocurridos el 13 de julio, debemos profundizar en la cronología detallada del tiroteo y la respuesta del servicio secreto. A las 17:10 horas, Thomas Matthew Crooks fue identificado por primera vez como persona de interés. Fue visto actuando sospechosamente cerca del lugar del mitin. A las 17:30, Crooks fue visto con un telémetro, un dispositivo utilizado para medir distancias. A las 5:52 p.m., francotiradores del servicio secreto, situados en tejados alrededor del lugar de la manifestación, vieron a Crooks en el tejado del edificio American Glass Research. Este edificio estaba fuera del perímetro de seguridad, pero ofrecía una clara línea de visión hacia el escenario del mitin, donde Trump hablaría en breve. A las 18:02, Donald Trump subió al escenario para dirigirse a sus seguidores. La multitud no era consciente del peligro inminente que acechaba desde arriba. Apenas 10 minutos después, a las 18:12, Crooks efectuó sus primeros disparos. Por suerte, los francotiradores del servicio secreto reaccionaron con notable rapidez y abatieron a Crooks tan solo 26 segundos después del primer disparo. Aunque el francotirador del servicio secreto reaccionó con rapidez y neutralizó la amenaza, es importante señalar que todo esto se habría evitado si le hubieran detenido, o al menos interrogado en cuanto le vieron. En cuanto a los acontecimientos previos al tiroteo, el padre del tirador, Matthew Crooks padre, estaba muy preocupado por su hijo y llamó a la policía al no encontrarlo. Su hijo, Matthew Crooks Jr., había estado actuando de forma cada vez más errática y había desaparecido sin previo aviso. Esta llamada, realizada desde la desesperación, pretendía alertar a las autoridades de una posible crisis. Matthew Crooks padre informó a la policía de que su hijo había desaparecido y expresó sus temores sobre su estado mental. Mencionó que su hijo tenía antecedentes de trastorno depresivo mayor y que se había comportado de forma impredecible. Todo ello eran indicios del desastre que estaba a punto de producirse, por lo que muchos se preguntan si todo podría haberse evitado de haberse tomado en serio la advertencia. Estos nuevos hallazgos sobre su salud mental y su imprevisibilidad empiezan a tener aún más sentido cuando echamos un vistazo a la mente de Matthew Crooks, el asesino de 20 años. La mente retorcida del tirador. Un inquietante descubrimiento en las investigaciones tras la muerte de Matthew Crooks es que era un gran admirador de Ethan Crumbley, el tirador del Instituto de Oxford. La fascinación de Crooks por Crumbley salió a la luz durante una reunión con legisladores, en la que el FBI y el servicio secreto de EEUU revelaron que habían encontrado una foto de la ficha policial de Crumbley en el teléfono móvil de Crooks. Esta revelación no sorprendió del todo a quienes están familiarizados con los patrones de los tiradores en masa. Juliana, cuya hija Hannah, de 14 años, fue una de las víctimas del tiroteo del Instituto de Oxford, señaló que está demostrado que los tiradores suelen investigar incidentes anteriores. Esta pauta de comportamiento es un escalofriante recordatorio de cómo la notoriedad de un tirador puede inspirar a otro. El psicólogo forense Colin King, que entrevistó a Ethan Crumbley, sugirió que Crooks podría haber visto a Crumbley como un mentor. Afirmó además que Crooks buscaba consejos e inspiración en el caso de Oxford para llevar a cabo su propio acto de violencia contra Trump. King señaló que la amplia investigación de Crooks sobre Crumbley y sus padres indicaba una obsesión profundamente arraigada. Andy Arena, ex jefe del FBI de Detroit, señaló las similitudes entre Crooks y Crumbley. Ambos jóvenes parecían luchar por encajar y tenían problemas de salud mental. El FBI y el Servicio Secreto descubrieron que Crooks había buscado información sobre el trastorno depresivo mayor y el tratamiento de las crisis depresivas, afecciones que también se le diagnosticaron a Crumbley. Este paralelismo entre sus luchas por la salud mental añade otra capa a la historia, poniendo de relieve el problema, a menudo pasado por alto, de las enfermedades mentales no tratadas. Las armas utilizadas en ambos incidentes también guardan una sorprendente similitud. Crooks utilizó un arma propiedad de su padre para intentar matar a Trump, mientras que Crumbley utilizó un arma comprada por su padre para llevar a cabo el tiroteo del Instituto de Oxford. Las exhaustivas búsquedas en línea de Crooks sobre las principales figuras políticas y sus eventos ilustran aún más su minuciosa planificación. Buscó la fecha y el lugar de la Convención Nacional Demócrata y del mitin de Butler Trump, donde finalmente llevó a cabo su ataque. Sus acciones causaron la muerte del bombero Cory Comperatore y heridas a otros 2 asistentes al mitin.
Este nivel de planificación y la elección de un objetivo de alto perfil sugieren que Crooks buscaba el mismo tipo de notoriedad que Crumbley había alcanzado. Pero la cosa no acaba ahí. La investigación se vuelve aún más oscura al descubrirse que 5 años antes, un estudiante de secundaria aparentemente normal del Instituto Bethel Park de Pensilvania hizo una amenaza que más tarde presagiaría un futuro mucho más oscuro. Con solo 15 años, Crooks amenazó con disparar en su instituto, una advertencia que fue desestimada por las autoridades, pero que sus compañeros de clase recordaron vívidamente. Esta amenaza, unida a un acoso y un aislamiento incesantes, preparó el terreno para un horrible acto de violencia que conmocionaría al país. No vengas mañana al colegio. El Post insinuaba la colocación de bombas en los baños de la cafetería, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre entre los alumnos. Vincent Taormina, compañero de clase de Crooks, recordaba vívidamente el día de la amenaza. «La mitad de nosotros simplemente no vinimos a la escuela al día siguiente. Yo tampoco», dijo. El miedo era real, ya que muchos alumnos optaron por quedarse en casa, inseguros de lo que pudiera ocurrir. Pero, a pesar de la gravedad de la amenaza, la dirección del colegio la desestimó, sin tomar ninguna medida significativa. Esta decisión se identificaría más tarde como una oportunidad perdida de intervenir en la problemática vida de Crooks. Los años de instituto de Crooks estuvieron marcados por el rechazo y la exclusión. Se le prohibió participar en actividades extraescolares, incluido el equipo de rifle del instituto. A pesar de su interés, le dijeron que no volviera después de su prueba inicial. Este rechazo supuso un duro golpe para Crooks, que ya sufría un trastorno depresivo grave, como reveló más tarde el criminólogo Dr. John Sensich, de la Universidad Penn West. Las constantes burlas y el aislamiento no hicieron más que agravar su sensación de alienación y resentimiento. La investigación del FBI sobre el pasado de Crooks también reveló las escalofriantes similitudes entre su amenaza en el instituto y el intento de asesinato. Se encontraron artefactos explosivos en el coche de Crooks, aparcado cerca del mitin, que reflejaban la amenaza de bomba que hizo en el instituto. Esta conexión se ha convertido en un punto central de la investigación para determinar sus motivos. Por otra parte, se hicieron otros descubrimientos impactantes. El FBI inició una investigación exhaustiva, rastreando el teléfono móvil, el ordenador, la casa y el coche de Crooks en busca de pistas. Lo que encontraron fue sorprendente y desconcertante. Entre las muchas cosas que encontraron, había fotos en el teléfono de Crooks del expresidente Donald Trump, el presidente Joe Biden, el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Chris Wray. Estas imágenes suscitaron preguntas inmediatas sobre si estas figuras de alto perfil eran objetivos potenciales en un plan más amplio y siniestro. El agente especial Kevin Royek, a cargo de la oficina de campo de Pittsburgh, se dirigió a los medios de comunicación y declaró: «No tenemos indicios de ningún problema de salud mental». Esta declaración se produjo a pesar de que Crooks había buscado información sobre un trastorno depresivo mayor. Los investigadores aún no han determinado si realmente se le diagnosticó el trastorno, lo que añade otra capa de complejidad al caso. Al difundirse la noticia del tiroteo, las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías conspirativas. Una de las afirmaciones más sensacionalistas se refería a una supuesta cuenta de Instagram perteneciente a Crooks, que supuestamente contenía una biografía que decía: «Alabado sea el Señor, en mi búsqueda para acabar con el imperio del mal de Epstein, Sick. P.A. nacido y criado». Esta afirmación no tardó en ganar adeptos, y muchos creyeron que era una prueba de los planes justicieros de Crooks. Sin embargo, varios verificadores de hechos, incluido PolitiFact, desacreditaron esta afirmación. La cuenta de Instagram en cuestión resultó ser falsa, creada por un usuario X que anteriormente se había hecho pasar por Crooks. El portavoz de Meta, Dave Arnold, confirmó que la cuenta era un imitador y que había sido eliminada por infringir las políticas de la plataforma. A pesar de ello, la historia de Crooks como justiciero en una misión persistió, alimentada por la naturaleza sensacionalista de la supuesta biografía. El FBI puso en marcha una investigación exhaustiva sobre el tiroteo, tratando de descubrir las verdaderas motivaciones de Crooks y cualquier posible conexión con conspiraciones mayores. Hasta ahora, la única cuenta de redes sociales confirmada que pertenecía a Crooks estaba en Discord, una plataforma utilizada principalmente por jugadores. Según Discord, la cuenta de Crooks rara vez se utilizaba, y no había indicios de que se utilizara para planear el atentado, promover la violencia o debatir sus opiniones políticas. La falta de una presencia significativa de Crooks en Internet no ha hecho sino aumentar el misterio que le rodea. En la era digital actual, no es habitual que un joven tenga una huella tan limitada en las redes sociales.
Esta ausencia ha dado lugar a especulaciones generalizadas y ha alimentado diversas teorías conspirativas, a pesar de la falta de pruebas concretas que las respalden. A medida que el FBI prosiga su investigación, es posible que surjan más detalles sobre los antecedentes y las motivaciones de Crooks. Por ahora, la opinión pública debe enfrentarse a los impactantes sucesos del 13 de julio y al misterioso Thomas Matthew Crooks. La idea de un joven impulsado a tomar medidas tan extremas por una misión justiciera es un relato convincente, pero no se sustenta en los hechos actualmente disponibles. Crooks trabajaba como auxiliar de dietética en una residencia de ancianos a menos de 1,5 kilómetros de la casa de su familia. Un colega de la residencia lo describió como alguien que nunca expresaba opiniones políticas en el trabajo y no era considerado un radical. Siempre era educado y hacía bien su trabajo. Nunca tuvimos ningún problema con él. Nunca hablaba de política ni de nada controvertido. El FBI cree que Crooks actuó solo, pero el motivo de sus acciones sigue siendo un misterio. Las inclinaciones políticas de Crooks también son un enigma. Estaba registrado como votante republicano en Pensilvania, pero los registros muestran que donó $15 a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 21, el día en que el presidente Joe Biden juró su cargo. Esta información contradictoria no hace sino aumentar el misterio que le rodea. También se descubrieron durante un tiempo carteles de apoyo a MAGA en su jardín. Vecinos de Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh donde vivía Crooks, confirmaron haber visto carteles a favor de Trump en el patio de la familia hace tan solo unos meses. Esta revelación ha dejado a muchos desconcertados y en busca de respuestas. Los padres de Crooks trabajaban como asistentes sociales. Su madre está registrada como demócrata, mientras que su padre es libertario. Esta diversidad de antecedentes políticos no hace sino ahondar en el misterio de las motivaciones de Crooks. Mientras los investigadores siguen reconstruyendo los antecedentes y las motivaciones de Crooks, están examinando todos los aspectos de su vida, pero la actividad en las redes sociales ofrece poca o ninguna información, con publicaciones extrañas y en su mayoría apolíticas. El tiroteo ha dejado a una comunidad conmocionada y a un país en busca de respuestas. ¿Qué llevó a Thomas Matthew Crooks a cometer un acto tan violento? Pero con todos estos detalles publicados, todavía hay muchas pruebas que acaban de ser reveladas. Pruebas desconcertantes publicadas tras el tiroteo. Recientemente han salido a la luz muchos detalles importantes que antes se ocultaban al público, y uno de los que dejó a todo el mundo estupefacto fue el descubrimiento de que el servicio secreto negó seguridad adicional a Donald Trump. Y con esta noticia fuera, la agencia ha sido objeto de una fuerte investigación. Se reveló que en los últimos 2 años, las solicitudes de medidas de seguridad adicionales para el expresidente Donald Trump fueron denegadas en repetidas ocasiones, a pesar de la escalada de amenazas. La agencia denegó repetidamente las solicitudes de medidas de seguridad adicionales para Donald Trump, a pesar de las crecientes amenazas y el aumento de las apariciones públicas. El incidente del 13 de julio dejó al descubierto la vulnerabilidad de Trump y planteó además serias dudas sobre las prioridades y capacidades de la agencia, dejando a muchos preguntándose cómo pudo producirse semejante brecha. Los agentes responsables de la seguridad de Trump llevaban tiempo dando la voz de alarma. Solicitaron magnetómetros, esenciales para detectar armas ocultas, y agentes adicionales para controlar a los asistentes a grandes concentraciones públicas, incluidos eventos deportivos y mítines. Estas peticiones no se hicieron a la ligera, se basaban en amenazas creíbles y en el gran volumen de personas que asistían a estos actos. Sin embargo, el servicio secreto, alegando limitaciones de recursos y escasez de personal, rechazó estas peticiones. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no se contuvo en sus críticas y calificó de desmesurada la respuesta del servicio secreto al intento de asesinato. Fue más allá y declaró que la directora Kimberly Chittle, jefa del servicio secreto, no está capacitada para dirigir. El congresista por Pensilvania Brendan Boyle se hizo eco de estos sentimientos, convirtiéndose en el primer legislador demócrata en pedir públicamente la dimisión de Chittle. Boyle citó fallos operativos inaceptables y una pérdida de confianza en su liderazgo. Pero eso es solo la punta del iceberg. En una sorprendente revelación, Trump declaró a Fox News que no fue advertido de ninguna amenaza potencial antes de que comenzara el mitin. Según Trump, Crooks fue identificado como persona de interés casi 1 hora antes del mitin, pero nadie le informó del peligro. El senador por Wyoming John Barrasso, que asistió a las sesiones informativas con los legisladores, confirmó que Crooks fue considerado sospechoso por poseer un telémetro y una mochila.
Los francotiradores vieron a Crooks en el tejado 10 minutos antes de que empezara el mitin y 20 minutos antes de que se produjeran los primeros disparos. Trump expresó su frustración, preguntándose cómo había conseguido Crooks subir al tejado y por qué no se había denunciado antes. Sorprendentemente, el servicio secreto, en un comunicado facilitado a USA Today, reconoció que habían rechazado peticiones de recursos adicionales. El portavoz Anthony Guglielmi declaró que en los casos en los que la agencia no podía proporcionar recursos adicionales, complementaban la seguridad con las fuerzas del orden estatales y locales. Subrayó que el servicio secreto trabaja en un entorno dinámico de amenazas y emplea una estrategia global para equilibrar el personal, la tecnología y las necesidades operativas especializadas. Sin embargo, esta declaración contradice anteriores afirmaciones de la agencia. Al día siguiente del tiroteo, Guglielmi afirmó que no era cierto que se hubieran denegado recursos de seguridad adicionales. Guglielmi se dirigió a X, antes conocido como Twitter, para desmentir las afirmaciones, declarando que, de hecho, la agencia había añadido recursos, tecnología y capacidades de protección en respuesta al aumento del ritmo de viajes de la campaña. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al servicio secreto, también se pronunció sobre la polémica. Su secretario, Alejandro Mayorkas, calificó las acusaciones de infundadas e irresponsables y afirmó que los desmentidos eran totalmente falsos. Los desmentidos sobre la seguridad adicional para Trump, unidos a los trágicos sucesos de Pensilvania, han suscitado serias dudas sobre la capacidad del servicio secreto para cumplir su misión. La agencia, antaño venerada por su inquebrantable dedicación a la protección de los líderes estadounidenses, se enfrenta ahora a una crisis de confianza. El resultado de esta controversia marcará sin duda el futuro de la agencia y su enfoque de la protección de las personas a su cargo. Para echar más leña al fuego, se ha difundido ampliamente en Internet una publicación anónima de un autor que se describe a sí mismo como Jonathan Willis, en la que afirma ser el francotirador del servicio secreto estadounidense que mató al sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump. El autor afirma que tuvo al asesino a la vista durante al menos 3 minutos, pero que el jefe del servicio secreto se negó a dar la orden de abatirlo. Sin embargo, el portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Nate Herring, aseguró que nadie con el nombre de Jonathan Willis es empleado de la agencia. Pero esa pequeña semilla de duda ya se había convertido en una enorme caldera en Internet, y la agencia perdió aún más la confianza de la gente. Como este post en X, con más de 27.000 visitas que dice: «Hay muchas posibilidades de que el servicio secreto dejara que ese tipo matara a Trump y luego lo matara. No reaccionaron hasta que Trump fue alcanzado. Avisaron a la policía del tirador antes incluso de que disparara. Si el servicio secreto le disparó tan rápido, eso significa que ya lo tenía en la mira». Un vídeo de testigos oculares en el mitin respalda aún más este punto. La policía está allí, corriendo por el suelo. Estamos como: «¡Hey, hombre! Hay un tipo en el techo con un rifle». Y son como: al igual que ellos no sabían lo que está pasando. Justo ahí en el techo, podemos verlo desde aquí. Lo vemos. Se está arrastrando un desglose completo de la línea de tiempo de los acontecimientos, de que también verifica estas afirmaciones. A las 5:00 p.m., un hombre joven es visto paseando alrededor de los bordes de la zona de concentración, mirando a los edificios, actuando sospechoso. Los miembros de la manifestación captan su imagen con el teléfono móvil. A las 17:20, las fuerzas del orden locales se percatan de la presencia de Crooks, que llevaba una mochila y un telémetro. Comunicaron por radio su preocupación y le hicieron una foto. Sin embargo, Crooks desapareció poco después, y la imagen circuló entre los agentes apostados fuera del perímetro de seguridad. A las 17:40, las fuerzas del orden volvieron a ver a ese hombre, unos 20 minutos antes del tiroteo. 6:02. Trump sube al escenario al son de God Bless the USA. Saluda a la multitud y comienza su discurso. Mientras Trump habla, se puede ver a 2 equipos de francotiradores del servicio secreto situados en los tejados detrás del escenario, mirando en direcciones opuestas. Alrededor de las 6:09, los testigos dicen haber visto a un hombre subiendo al tejado del edificio de un piso más cercano al escenario. A continuación, preparó su rifle AR y se tumbó en el tejado, con un detonador en el bolsillo para hacer estallar los artefactos explosivos escondidos en su coche, aparcado en las inmediaciones. Se calcula que el tejado donde se encontraba Crooks estaba a 135 metros de donde hablaba Trump. 6:11. Trump, que sigue hablando, se gira a su derecha para señalar hacia una pantalla en la que se muestran números de cruces fronterizos, cuando se oyen 3 disparos. Cuando suena el primer disparo, Trump dice: «Oh», se lleva la mano a la oreja derecha y se la mira,
antes de agacharse rápidamente en el suelo detrás de su atril. Los agentes del servicio secreto corren hacia el escenario y se amontonan sobre Trump para protegerle. Los asistentes al meeting gritan, se agachan y huyen mientras las fuerzas del orden fuertemente armadas rodean el escenario. Segundos después de los 3 primeros disparos, suenan otros 5 en rápida sucesión. Desgraciadamente, Cory Comperatore, un ex jefe de bomberos de 50 años que asistía a la manifestación, muere tiroteado. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, declaró que Comperatore utilizó su cuerpo como escudo para proteger a su mujer y a su hija. Otros 2 espectadores resultaron gravemente heridos. Trump, obviamente, sobrevivió solo por la suerte de que su cabeza estaba ligeramente girada hacia la izquierda. Un diagrama muestra que su afortunada inclinación en el momento justo fue la gracia salvadora, provocando que la bala le rozara la oreja en lugar de impactar en su cabeza. Mientras continúa la investigación sobre el tirador de Trump, solo podemos esperar que el servicio secreto y las agencias gubernamentales hagan su debida diligencia y saquen a la luz cualquier otra prueba oculta en este caso. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla para ver contenidos similares.